La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Bueno, bienvenidos a todos. Ya tenemos 130 asistentes, ya vamos a dar comienzo para no demorarnos. Bienvenidos a todos a este nuevo webinario, Diseño Web para no diseñadores. Bueno, tenemos como 600 inscritos, así que es un problema y hay muchos no diseñadores por ahí con ganas de aprender un poco de diseño, así que está muy bueno. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de diseño web para no diseñadores, pero antes... Muy bien, esperen que voy a poner la pantalla de fondo. Pero antes, les voy a contar una novedad que tenemos, que es además de este ciclo de webinarios que hacemos en alianza con Cablevisión Fibertel, y a quien agradecemos esta posibilidad que nos permite generar todos estos contenidos y este espacio, también en alianza con Cablevisión Fibertel vamos a lanzar un ciclo de 4 sesiones que se llaman Office Hours. Es decir, son sesiones en las cuales un experto en una temática va a estar solo para responder sus consultas. Es decir, va a ser una hora donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que quieran, no hay ninguna presentación ni ninguna agenda predeterminada. Así que bueno, es el momento que ustedes tienen para hacer todas las preguntas que quieren. El primer Office Hours que vamos a lanzar, la primera sesión, va a ser el día 16 de agosto. Y va a ser en temas de redes sociales. Así que todas las preguntas que tengan acerca de, no sé, mediciones, estrategias en las redes, cuáles son las buenas prácticas para las redes sociales y las malas prácticas y todo lo que se le ocurra, Caro Barada, nuestra responsable de comunicación, va a estar respondiendo sus preguntas. Igualmente no se preocupen, vamos a enviar una invitación con toda la información, por supuesto, pero les quería dar un adelanto. Ya que sabemos que ustedes son unos fieles, digamos, seguidores de estas sesiones de capacitaciones gratuitas para ONGs, así que entendemos que siempre como que se quedan con algunas preguntitas, así que por eso diseñamos este formato. Bueno, como todos ya me deben conocer, y para los que son nuevitos en este encuentro, mi nombre es Paula, yo soy responsable de educación de Wingu. Bueno, el día del webinario de hoy tenemos a dos personas ideales y estamos muy contentos de tenerlos, que se hayan hecho el tiempo para volcarnos sus conocimientos. Uno de ellos es Daniel Priego, que es responsable de Minami Studios. Daniel colabora con Wingu en algunas iniciativas en todo lo que tiene que ver con navegabilidad y usabilidad web. Él es arquitecto de información web. Y básicamente lo que hace, para ponerlo en palabras más o menos que yo le pedí para que yo entenderlo, lo que hace él es diseñar interfaces para que las páginas web que ellos construyen sean más amigables, más navegables, para que las personas que entran a la página web les encante, no se quieran ir y sean como muy tentadoras y siempre quieran volver. Entonces él es lo que hace, lo hace muy bien, está muy ocupado. Tiene muchísimo trabajo, así que le agradecemos que haya venido y haya como nos done su tiempo para esta gran audiencia, que sabemos que tenemos gente de toda Latinoamérica, incluso hay gente de Washington,
que está ahí más o menos con el español y vamos a ver qué entiende. Y la otra persona que va a estar hoy dando esta capacitación es María José Greloni Majo, para nosotros, ella es de la familia Wingu y es analista de proyectos web, de implementación web de Wingu. Así que bueno, sin más, no saco más tiempo, así les doy la palabra a los chicos para que empiece la presentación. Bien. Hola a todos, ¿qué tal? Pues estamos a arrancar. Bien. ¿Y se escuchan bien? ¿Sí? Cualquier cosa nos dicen. Vamos a ver qué bien. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve completa? Perfecto. Bueno, estamos con Dani para arrancar. Y bueno, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel y bueno, Paula hizo la presentación, estamos aquí con María José y bueno, creo que está bueno que empecemos, con la introducción que hizo Paula me siento como un poco muy importante, ¿no? Pero creo que la idea principal es que lleguemos aquí con la idea de que no somos diseñadores, más allá de que yo me dedique a eso, y que conozcamos ciertas cosas que parecen ser complicadas, pero en realidad son muy simples, que nos pueden ayudar a tener un sitio web, ¿no? Creo que Majo coincidirá con esto de que normalmente uno pensaría que la gente que hace sitios y demás son como muy especialistas, son gente que sabe de sistemas, de programación, pero creo que hoy en día no es tan complicado lograr eso, ¿no? No, para nada. De hecho, acá en Wingu, en realidad, las personas que pensamos cómo va a funcionar un sitio, no sabemos programar, pero bueno, básicamente esto, pensamos qué necesidad tienen las ONGs. Totalmente. Así que bueno, vamos a empezar. Al final vamos a tener la oportunidad de que hagan preguntas, así que vayan pensando con qué nos van a atacar. y bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es decir, ok, bueno, queremos hacer un sitio web, ¿no? Y uno cuando piensa en sitio web, me acuerdo que hace varios años pensaba en Yahoo, pensaba en Altavista, pensaba en, no sé, millones de sitios. Ahora todo el mundo piensa en Facebook y en Google, ¿no? Y bueno, obviamente cuando nosotros pensamos que tenemos una ONG o una organización que trabaja con fines, digamos, comunitarios, sociales y demás, dice, ¿y cómo voy a hacer mi sitio web, no? Porque obviamente no vamos a hacer el nuevo Google, no vamos a hacer el nuevo Facebook, pero tenemos que hacer algo que sirva para nosotros, ¿no? Entonces, antes de pensar qué color vamos a utilizar o qué, digamos, qué onda va a tener nuestro sitio, tenemos que partir con algo que nos va a contar Majo, ¿no? La idea es pensar un poco qué se quiere transmitir, ¿no? Como qué queremos comunicar. Qué tipo de causa queremos difundir, qué queremos, cuáles son los call to action, o sea, las acciones que queremos lograr, ya sea recibir donaciones, comunicar nuestra misión, nuestra visión, publicar información de contacto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunos ejemplos de sitios web de ONGs. Que nos sirvan como referencia, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿no? Que decir, ok, ¿qué tipo de sitio necesito? Porque por ahí nuestra labor principal no es recibir dinero, sino recibir ropa, por ejemplo. Entonces, en lugar de poner un teléfono, lo que podría hacer yo es decir, bueno, voy a poner un lugar o direcciones de lugares donde se pueden ir a entregar donaciones, ¿no? O un formulario de contacto donde la gente diga, ¿sabes qué? Tengo cosas para regalar y puedo llegar ahí, ¿no? Entonces, si pasamos a los ejemplos, vamos a ver el primer caso, y me imagino que muchos de ustedes habrán oído de la Fundación Bill y Melinda Gates, que bueno, si ven el sitio hay algo aquí interesante, ¿no? Como dice el título, es un sitio que difunde causas y logros. Acá de entrada yo no veo, por ejemplo, que me diga, dóname $50 porque quiero hacer un cambio, ¿no? Sino que es algo que digamos, más me está contando en qué iniciativas están trabajando y
mostrando, digamos, avances en las iniciativas en las que trabajan, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, vemos que ellos pensaron, seguramente cuando diseñaron el sitio, pensaron quiénes iban a ser sus usuarios. Porque, por ejemplo, está bien claro abajo que dice, bueno, para donantes, para gente que busca donaciones, para gente que busca trabajo. Entonces, eso es como, evidentemente ahí hay un interés en comunicar ciertas cosas. Además, bueno, abajo, creo que también, perdón, me están viendo entero, dice, están los links a las redes, que hoy en día es como lo principal, ¿no? Estar conectados a todas estas redes, o sea, Facebook, Twitter, porque de alguna manera es por donde hay mucho tránsito en esos lugares. Claro. Y que hay algo bien importante, ¿no? Normalmente uno piensa, y creo que no solo en las ONGs, sino nos pasa a todos, a mí me pasa con el lugar en el que trabajo, que dice uno, bueno, lo primero que tengo que hacer antes de siquiera tener clientes es que tengo que tener un Twitter, tengo que tener un Facebook, tengo que tener un LinkedIn y tengo que tener todo porque es lo de hoy, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Es como si dijéramos que, a ver, es como una pizza. Una pizza tiene 8 rebanadas, al menos acá en Argentina, ¿no? Y yo podría decir, comerse una pizza es una rebanada por a la vez, digamos, no empezar a morder las 8, ¿no? Porque si no, digo, mis ejemplos no son los más reales, pero digo, a lo que me refiero es decir, ¿cuál es mi objetivo principal? Vuelvo a la primera pregunta. Si yo quiero difundir causas, quizás me sirve tener un Facebook donde voy a subir fotos. Ahora, si lo que quiero hacer es llegar a mucha gente ajena a mí o que creo que me puede interesar, podría decir, voy a Twitter, porque en Twitter hay un montón de personas y no tienen que ser mis amigos para enterarse de lo que está pasando, por ejemplo, ¿no? Pero digo, es algo importante sí tener en cuenta, o decir, si contamos con mucha evidencia de las cosas que estamos haciendo, ¿por qué no abrir una cuenta de YouTube o Flickr y subir fotos, videos que la gente pueda ver y diga, ah, mira qué copado está esto, qué interesante, yo quiero ser parte de esto, ¿no? Porque estoy viendo las cosas, digamos, como son. Ahora, pasamos al siguiente ejemplo, ¿no? Este es un caso, es el sitio de Amnistía Internacional, y creo que es muy obvio, o muy obvia la diferencia que hay con el sitio anterior, ¿no? Es un sitio que tiene un fin totalmente distinto. Bueno, acá la idea es informar y comunicar noticias, y entonces, bueno, sabemos que podemos ver que es un sitio muy cargado de información, pero también hay un menú principal en donde se cuenta, bueno, quiénes somos, qué hacemos y las diferentes causas, ¿no? Tenemos un rotador ahí principal con los temas que tal vez son los más llamativos del momento y ahí acá vemos que dice Asociate a Amnistía Internacional, también, ¿no? Es como el call to action de Amnistía Internacional. Cuando hablamos del rotador, por si quedan dudas, es esta imagen principal donde dice, al costadito dice tratado de armas, mi cuerpo, mis derechos, lanzamiento del informe. Todo esto, inclusive con la imagen, es el rotador. Bien. Sí, que un poquito más adelante podemos ver algunos ejemplos y les vamos a compartir también recursos donde pueden ustedes, digamos, inspirarse, ¿no? Y no se sientan mal al respecto, porque muchas veces se confunde el decir, voy a ir a ver un sitio y luego va a parecer que me lo copié. Y en realidad no es así. Por ejemplo, si uno piensa en historia del arte, digo, es algo que yo estudié mucho, prácticamente todos los pintores o grandes maestros siempre veían lo de otros, sea para no hacer los mismos errores o para mejorar las cosas, ¿no? Entonces es una muy buena práctica ver, no solo en cuanto a diseño, sino en cuanto a otras cosas. Por ejemplo, yo podría decir, yo estoy trabajando en, no sé, en un comedor comunitario y no tengo muchas ideas sobre cómo recabar fondos o recolectar comida, y quizás si veo qué están haciendo no tiene que ser aquí en el país, puede ser en Suecia, decir, en ese lugar hay tal idea que yo puedo replicar acá y, digamos, nutrirme, ¿no? Y digo, tarde o temprano no es copiar, sino que sumar a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Algo importante sobre este caso, el ejemplo de Amnistía Internacional, es que si se dan cuenta es un sitio que podríamos decir es más dinámico. Es un sitio que si yo me meto hoy podría ver la noticia que dice tratado de armas, pero quizás en una semana
hay una noticia totalmente diferente, ¿no? Para tener un tipo de sitio como esto, es importante ser conscientes de qué recursos tenemos o qué tiempo y dedicación podemos dar a esto, ¿no? Porque seguramente acá hay un equipo de 1, 2, 3 personas que se dedican solo a esto, ¿no? Yo podría decir, uy, pero igualmente quiero contar mis logros, mis avances. Bueno, ¿por qué no pensar, por ejemplo, en un blog o en algo un poco más reducido, donde la gente igual puede enterarse de lo que estoy haciendo, pero digamos, no con tanta información, ¿no? Tomen en cuenta que esta es una parte de la pantalla y tiene mucho más adelante, ¿no? Ahora pasamos a otro caso. Bueno, le mandamos saludos a Pedro de Tucumán, que nos está escribiendo. Nos pidió que le mandemos saludos para comprobar que estamos leyendo. Bueno, en este sitio la idea es contar la causa e invitar a donar. Claramente vemos este botón verde que nos llama a donar, y también hay, me parece como bastante evidente, la parte de ser voluntarios. Como recién decía Dani, tenemos que pensar, por ejemplo, Amnistía Internacional o estos casos tienen más noticias, pero tal vez no tengan tantas fotos. Entonces, es importante a la hora de pensar su sitio, si ustedes, esto de los recursos, si ustedes tienen fotografías, tienen información, bueno, eso es importante. Sí, y que algo que digamos pareciera ser difícil muchas veces, dice uno, no, pero es que mis fotos no son lindas, los videos no son tan profesionales como los que publica Wingu, por ejemplo, pero se empieza con poco. O sea, yo creo que tiene mucho más valor que yo llegue a un sitio y vea una foto mal tomada a que no vea nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué sucede? Vamos a analizar rápidamente este caso, ¿no? Este es la Asociación Metropolitana de Interfe. No sé en realidad exactamente cómo traducir ese concepto, pero podemos ver que tiene una barra de navegación arriba, donde los links que están más destacados son los que están en el extremo superior derecho, que dicen donar y ser voluntario. Entonces es muy claro ya desde ahí en qué se están enfocando, qué es lo que más les serviría a ellos, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vamos al costado izquierdo, dice, en el área MIFA, servimos al 30% de aquellos de más de 65 años que viven solos. Ya me está dando algo que yo puedo tomar como referencia y decir, ok, esta es una causa que me gustaría apoyar, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede muchas veces que tenemos muchas ideas o muchas cosas que transmitir, que si acá pusiéramos muchos textos, muchos call to action distintos, el visitante llega y dice, uy, acá no sé qué está pasando, me mareo y me voy a otro lugar, ¿no? Entonces, digo, es algo a tener en cuenta. Y un punto más es que si se fijan, acá hay otro pasador como el que veíamos en el caso de Amnistía, un poco diferente, donde aparece el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, que lo que hace es que cada uno de esos números me muestra un texto o una imagen diferente, ¿no? Entonces es una forma linda y bastante práctica de presentar información y no saturar al visitante, ¿no? Sí, no, en este me parece que es un buen caso para mostrar cómo cuando llega un usuario a nuestra página, nosotros tenemos muy poco tiempo, digamos 1 minuto, para transmitirle lo más importante que tenemos. O sea, de eso va a depender si la persona se queda o se va. Entonces, en este caso, me parece que está muy clara cuál es la misión de esta ONG. Eso es importante, como poder transmitir eso apenas uno entra. ¿Vamos con el otro caso? Adelante. Ahora vemos este otro ejemplo, ¿no? Como el título dice, este sitio publica noticias relacionadas con la causa, pero como veíamos antes en el caso de Amnistía, esto, digamos, es más tipo un blog, ¿no? Donde se cuentan historias que son más generales, obviamente relacionadas con la causa, ¿no? Y tiene un aire mucho más, digamos, tranquilo. Si lo comparamos con el otro, podemos ver que parecía más un portal de noticias que algo como esto, que se ve más personal o más cercano, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, también puede suceder que ustedes digan, no, pero es que ¿cómo empiezo el blog? Solo tengo la primera historia. Bueno, el punto es que uno podría decir, me voy a buscar un servicio gratuito, no voy a pensar ahora en construir el sitio, la plataforma muy complicada,
y empezar a generar contenidos y van a ver cómo solo en el hacer eso cada 15 días, cada mes o cada vez que tengan información que quisieran compartir, que poco a poco van a tener cada vez más información y un repositorio de información más interesante que, digamos, deja de importar tanto en qué plataforma lo están usando, sino que la gente lo que busca en realidad es la información, ¿no? Y justo un poco hoy charlábamos que en realidad lo interesante de generar estas plataformas, ya sea con un blog, con información y demás, es también esto que nos aporta a la gente, ¿no? Los usuarios, que enseguida, si ven algo relacionado a estos temas, te contactan o no te contactan por alguna pregunta. Entonces uno va definiendo mucho mejor, con ayuda de estos usuarios, el sitio. A mí me parece interesante, bueno, en este sitio ver que hoy, de alguna manera, la comunicación no pasa tanto por el texto, es como que lo audiovisual está muy presente. Entonces, también pensar que si tenemos muchas noticias y mucho texto, bueno, pensar de qué manera, ya sea, no siempre es necesario que sea a través de una fotografía, pero podemos comunicar esas mismas noticias con imágenes. Bien, pasamos. Ahí viene el tema ese trillado, ¿no? Que la frase que siempre dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, que digo, lo importante es decir, bueno, yo me hago una pregunta muchas veces y espero que les sirva, que digo, si esto que yo estoy haciendo, diseñando esta fotografía que estoy publicando, si yo fuera otra persona quien no la publicó, ¿qué pensaría sobre ella? Poniéndome en el lugar de aquella audiencia a la que quiero llegar. Por ejemplo, si qué sé yo, quiero contar que estoy ayudando a gente que lo necesita mucho, más vale que ponga una foto de mi asociación o mi gente ayudando gente a que ponga una foto donde nos estamos comiendo un asado, ¿no? Digo, es un ejemplo un poco burdo, pero digo, hay que poder saber utilizar los recursos de una forma efectiva, ¿no? Ahora viene una parte muy interesante, ¿no? Ya empezamos a entrar un poco más en detalle, ya vimos el decir qué tipos de sitios podríamos hacer. No quiere decir que sean las únicas formas, pero nos parece que son las mejores como para poder empezar, ¿no? Y es el tema de la audiencia. Entonces ahí uno tiene que preguntarse las siguientes cosas. Bueno, primero el quién, ¿no? ¿Quién va a mirar, quién va a entrar a mi sitio? ¿Van a ser niños? ¿Van a ser adultos? ¿Gente mayor? Bueno, tenemos que, eso es clave, ¿no? Después, ¿por qué? O sea, ¿por qué nos estamos dirigiendo a ellos? ¿Qué queremos transmitirles? ¿Qué queremos lograr? ¿Qué queremos comunicarles? ¿Cómo nos vamos a comunicar con ellos? ¿De qué manera lo vamos a hacer? No es lo mismo alguien que quiere, una empresa que quiere comunicarle cosas a sus clientes, o una ONG que quiere comunicarse con sus donantes o con sus beneficiarios, o si queremos dirigirnos a niños. Entonces, ¿cómo, de qué manera, qué lenguaje, qué imágenes vamos a utilizar? ¿Y cuándo? ¿En qué momento? Sí, es como decir, ok, si yo decido que, por ejemplo, decido o encuentro que la audiencia principal de mi organización son, por ejemplo, gente que utiliza mucho el Internet, yo podría decir, la forma en la que me voy a comunicar con ellos es con un newsletter que puede ser diario, puede ser mensual, semanal, quincenal, en función, obviamente, de esa gente a la que quiero llegar, ¿no? Se pueden preguntar ustedes, ok, pero ¿cómo sé usos y costumbres de las audiencias? Y es algo de lo que más maravilloso de Internet es que si uno se pone a investigar datos demográficos de consumo de Internet, de frecuencia, de conexión a redes sociales y demás, podría encontrar detalles como decir, ok, los jóvenes de 13 a 29 años, bueno, a 29 años ya no me siento tan joven, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Estamos en el mundo de la fantasía hoy. Yo podría decir, ok, esa gente pasa en Internet más de 8 horas a la semana. En general podría ser hasta más de 8 horas al día, ¿no? Pero entonces yo podría decir, perfecto, voy a mandar un newsletter, pero ¿qué tipo de newsletter voy a mandar? Si mando un newsletter que dice, te mando las nuevas novedades en el sitio y das clic acá, lo más probable es que no lo abra, porque no eres el único que hace eso. Pero ¿qué sucede si fui a una actividad de plantar árboles, de reciclaje, etcétera? Y lo que hago es que empiezo a contar ya la historia en el newsletter. Por ejemplo, yo podría decir, se me ocurre, ¿cómo podemos reciclar las cosas que utilizamos en casa y generar, por ejemplo, juguetes? Y entonces
mando una foto de un juguete o algo que generé con lo que te estoy queriendo contar, y es más probable que la gente se enganche y diga, ah, mira qué interesante esto, o diga, ah, tengo un amigo que le interesaría esto y que puedo compartir y demás, ¿no? Entonces es algo bien importante, es como decir lo siguiente, creo que todos vivimos en una casa, ¿no? Y cuando uno piensa en construir o en alquilar una casa, siempre dice, a ver, ¿cuántos somos? Y en función de cuántos somos, vamos a ver cuántas habitaciones, cuántos baños tenemos que tener, ¿no? Entonces no podemos nosotros estar pensando en que vamos a hacer un sitio si no sabemos quién va a llegar ahí, ¿no? Entonces siempre llévenlo a términos humanos, es decir, si voy a recibir a alguien, ¿dónde lo quiero recibir? ¿Cómo tiene que ser ese lugar para que se sienta cómodo y, digamos, haya una interacción más interesante, ¿no? Bien. Y no, en cuanto también a los contenidos, eso, pensar qué está ahí dentro, ¿no? En esta casa. O sea, por eso es importante antes de armar el sitio, de pensar qué contenidos tengo, qué quiero transmitir. Bueno, acá para las ONGs a veces es un poco complicado este momento porque se definen muchas cosas como la misión y la visión, que a veces genera unos cuantos debates internos. El objetivo, porque todas estas son decisiones de algún modo estructurales que van a marcar nuestro sitio. Entonces, bueno, tenemos que pensar la misión y la visión, los objetivos, los datos de contacto, lo más probable es que ya las tengan. Tienen que pensar si tienen fotografías o no, si no las tienen, qué maneras hay, tal vez algún voluntario que pueda conseguirlas. Bueno, si tienen videos o no, y ¿qué vamos a comunicar? Vamos a comunicar los reconocimientos, los logros, de qué manera. Tal cual. Y algo bien importante, por ejemplo, me imagino que muchos después de este webinario van a llegar y van a decir, chispas, tengo que tener la visión y misión, los objetivos y detalles más, ¿no? ¿Y qué pasa? Les voy a ser muy sincero, y lo digo no como diseñador, sino como ser humano, ¿no? Si yo llego a un sitio y lo primero que veo es un texto kilométrico que parece un testamento y me dice visión y misión, hay tantas probabilidades que lo lea como que no lo haga. ¿Por qué? Porque es como, ¿cómo les diría? Si llega uno y se pone a platicar con una persona, a charlar, y tuviéramos la capacidad de saber cuántas cosas nos va a decir esa persona en una charla de 1 o 2 horas, quizás no nos animaríamos a acercarnos tanto en función del tiempo y demás que tengamos, ¿no? Ahora, yo debo de decir, si voy a tener un sitio y tengo, Majo decía un minuto, ¿no? Yo lo voy a poner todavía más abajo, voy a decir, si son 5 segundos, en 5 segundos uno puede hacer un recorrido rápido de una pantalla y veo que hay en Argentina se dice un choclo de texto, ¿no? Que es como un montón de texto. Es probable que lo lea, pero es probable que no. Pero yo podría decir, ok, mi visión y misión, ¿cómo la puedo bajar a una frase? Entonces yo podría decir, si tengo una organización que se dedica a reciclar materiales o desechos generados en casa, yo podría decir, ok, mi misión puede tratar de muchas cosas, porque obviamente estoy construyendo algo grande, no estoy construyendo algo pequeño, pero podría empezar por, en la página principal del sitio, decir, ok, nuestro objetivo en este mundo es ayudar a la gente a reciclar materiales que utilizan en su casa para cuidar el medio ambiente. Listo. Eso ya me da una idea de qué trata esta cosa. Ahora, si me meto a una sección, a una pantalla del sitio donde dice visión y misión específicamente, ahí sí puedo conocer en detalle, ¿no? Si bien importante, por ejemplo, es los objetivos. Yo podría decir la frase que acabo de mencionar, que no la recuerdo completamente, y decir, buscamos hacer esto o lo hacemos a través de, y yo podría agregar donaciones, participación de gente que le interesa en actividades, etcétera, ¿no? Y finalmente algo que sí recalco es el tema de los reconocimientos y logros. Uno puede algunas veces decir, sí, pero es que participé en el evento, pero el evento no era tan importante, entonces, ¿de qué sirve contarlo? Y es como un currículum, cuando vamos a pedir empleo, prácticamente hasta contamos que fuimos a un curso que duró un día, pero ese curso va a sumar. Entonces, todo lo que puedan tener, agréguenlo, y van a ver que cada vez esa lista va a ir creciendo más, y obviamente les va a dar más, obviamente un contexto mucho más amplio, ¿no? Y que también genera confianza en la audiencia del sitio, ¿no? En los visitantes. Ahora vamos a pasar ya empezamos a ponernos un poco más
más específicos, ¿no? Acerca de la construcción del sitio. Entonces, cuando pensamos en la construcción del sitio, hay como 4 instancias, que ahora las vamos a ver más en profundidad. Pero bueno, una es el mapa del sitio, que es generalmente uno no es algo que piensa cuando entra a un sitio, pero bueno, lo vamos a pensar. Los elementos básicos de nuestro sitio, después viene la parte tal vez más técnica, que es la programación, y cuáles aquellas buenas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, arranquemos con el mapa de sitio. Este es un modelo, en realidad. Bueno, tenemos la home, que es la página de inicio. Después, generalmente las ONGs ponen nosotros, en algunos casos ponen quién es el staff, con quiénes trabajan, cuál es la estrategia de trabajo y demás. Bueno, después la parte de iniciativa, que trata más en las causas de la organización, o sea, aquello, lo que hace básicamente, ¿no? Tenemos la parte que en algunos casos sí, en otros no, más destinados a los voluntarios, o sea, los miembros participantes. O sea, que hay información para esos posibles voluntarios y tal vez en algunos casos vamos a poner un formulario de contacto para ellos, para que nos escriban específicamente para los voluntarios. Y bueno, siempre la mayoría de las páginas tienen un área de contacto, porque bueno, todos queremos ser contactados, ¿no? Claro, que la gente pueda encontrar o saber las formas en que interactúan con nosotros, ¿no? Ahora, si se fijan, ya es como que decimos, bueno, no estamos tan verdes, ya estamos pensando en cómo vamos a estructurar nuestra casa online, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahora viene algo muy importante, que ven la foto que está en la próxima diapositiva, y bueno, dice, ok, los elementos básicos de un sitio. Si se dan cuenta, en esta fotografía hay una pregunta que obviamente dice, ¿en dónde estoy y hacia dónde puedo ir? ¿Y por qué usamos esta fotografía? Porque si se dan cuenta, hay algo curioso de que no se ve ningún anuncio sobre dónde está el pan, dónde están las mermeladas, dónde están los diferentes productos. Y si uno va normalmente a un supermercado, lo que creo que se ve más rápidamente, o por lo que uno se guía, es porque en un lugar dice frutas, en otro verduras, en otros cereales, etcétera, ¿no? Ahora, el supermercado lo conocemos prácticamente desde que nacimos, y cuando vamos al supermercado siempre nos guiamos por esas señales, a menos que sea un supermercado que ya reconoce a uno. El problema es cuando cambian las góndolas del lugar, ahí se complica todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si en el supermercado necesitamos guía, más vale que en el sitio también la tengamos. ¿Por qué? Yo tengo información que puede ser mucha o reducida, pero más vale que la gente llegue y sepa dónde tiene que ir, por ejemplo, si quiere contactarnos, si quiere conocer qué cosas hacemos, y digamos, encontrar cómo llegar a aquello que queremos contar. Entonces, imaginémonos siempre esto, es decir, si mi sitio fuera un supermercado, ¿cómo tendría más sentido organizar las cosas para que la gente encuentre la información de una mejor manera, ¿no? Sí, y hay algo bien importante, es un ejemplo un poco gracioso que yo digo, si yo voy a un supermercado y estoy buscando un pescado y no encuentro ningún lugar que dice pescado, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir, porque no voy a recorrer todos los pasillos para ver si de casualidad el pescado apareció entre las galletas, ¿no? No tendría mucha lógica. Ahora, seguramente le habrá sucedido a alguno de ustedes que de repente se acerca a el área donde venden carnes y al lado está el pescado. Y entonces uno dice, pero carne no es pescado. Ok, imaginemos lo mismo en nuestro sitio. Si vamos a contar iniciativas, es mejor decir, le pongo el nombre iniciativas, que puede sonar muy genérico, a poner, por ejemplo, un texto que dijera, ¿en dónde hemos estado? O cosas que son un poco ambiguas y que quizás la mayor parte de la gente no va a entender. Entonces, no es un tema de perder originalidad, porque muchas veces nos inspiramos y queremos llamar las cosas de forma distinta, sino decir, si yo fuera un usuario o un posible visitante de este sitio, ¿qué cosa tendría más lógica encontrar? Que se llamen ¿dónde hemos estado? O iniciativas. Y creo que en este caso la respuesta sería por ahí, iniciativas, ¿no? Además, en el sitio web no está como en el supermercado la posibilidad de preguntarle a alguien. Si yo no lo encontré, claro, porque uno lo que tiende a hacer es, bueno, le preguntás a alguien y enseguida tenés la respuesta, pero acá el usuario de alguna manera está solo perdido, en algunos casos, en un laberinto. Tenemos que intentar que nuestro sitio no sea un laberinto, sea claro hacia dónde quiere ir, porque lo más probable es que si no, se vaya. Así que bueno, vamos al tema de la navegación ahora.
Perfecto. Bueno, como pueden ver en este caso hay algo muy básico basado en el mapa que generamos en 2 diapositivas atrás. ¿Y de qué trata? Si yo tengo una navegación, en primer lugar no me tengo que espantar por el término. Si cuando piensen en navegación, imagínense, son los letreros que están en el supermercado, así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Acá nosotros tenemos la misma estructura, decimos, tenemos una home, que podría ser la pantalla de inicio, es lo mismo, que tenemos esa costumbre rara de llamarla en inglés cuando todas las demás cosas se llaman en español. Pero bueno, ustedes le pueden poner, bueno, no le pongan casa seguramente, pero pónganle inicio, o pantalla principal, página principal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Acá tenemos lo siguiente, home, nosotros, iniciativas, voluntarios y contacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué está distinguido el que dice home? En un supermercado uno, digamos, la navegación es más rápida porque yo volteo a un lado y camino y voy a ese, ¿no? Y si estoy parado debajo del anuncio que dice panadería, es que sé que estoy en la panadería. Aquí es lo mismo. Lo que hacemos nosotros, en el caso de home, es que está marcado para indicarnos en qué sección es la que nos encontramos. En la siguiente imagen, la que está en medio, podemos ver que ya fuimos a la sección que se llama nosotros, y debajo viene algo que dice usted se encuentra aquí. Eso en inglés se le llama breadcrumbs, y nosotros podríamos pensar de eso en español como un camino que seguimos. Y creo que la analogía más interesante que podemos hacer y que creo que va a hacer que nunca se les olvide es la siguiente que les va a contar Majo. Esto está relacionado con la historia de Hansel y Gretel, ni más ni menos, pero con esta idea de básicamente dejar, acá abajo vemos, ¿no? Que dice nosotros, mesa directiva, dejar como estas, en inglés es como, en español sería como migajas, para poder siempre saber dónde estamos y poder, si queremos, volver hacia atrás o seguir avanzando, porque en muchos casos, por ejemplo, hay áreas, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener una que diga área y que sea justicia. Y dentro de justicia que haya 6 opciones más, por ejemplo, no sé, nacional, internacional, niñez, no sé, derechos de la mujer. Entonces es muy útil, la verdad, poder tener ahí, generalmente se pone en la parte superior, debajo del menú principal, estos breadcrumbs para poder saber dónde estamos parados. Tal cual, es como cuando uno llega a un supermercado, un centro comercial o por ejemplo una estación de subte o de metro. ¿Y qué pasa? Lo primero que vemos es un puntito que dice usted está aquí. Entonces, si nosotros queremos que la gente llegue a la información, al formulario que queremos, más vale que hagamos las cosas lo más fácil posible, ¿no? Es decir, que una persona llegue y diga, acá sé dónde estoy, no lo contrario que sería, uy, acá no entiendo nada y mejor me salgo porque me pueden espantar en alguna página, ¿no? Entonces digo, bueno, esto es algo muy importante. Ahora viene otro detalle, que es el tema de las estructuras, ¿no? Uno podría decir, uy, no, pero es que yo no soy diseñador, quiero construir mi sitio, pero lo que se me ocurre es llegar a un editor de texto y empezar a escribir texto así como si fuera un contrato de abogado, ¿no? Pero no es tan difícil pensar en términos de estructuras. Lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en colores, en imágenes, en iconos, en la tipografía, es agarrar y decir, voy a empezar a hacer cajitas. ¿Cómo me imagino que se contaría mejor mi historia? Este ejemplo, por ejemplo, para revisarlo, lo que podemos ver es que dice logotipo y navegación arriba. Listo, bastante básico. Luego debajo viene un recuadro que dice, va a ser la bienvenida, donde pueden venir fotos, videos, carta del editor, etcétera, ¿no? En la parte de abajo, como sucedía en uno de los ejemplos de sitios que vimos, podría venir un recuadro con una imagen que diga dona o sea un voluntario. En el recuadro de la derecha podría venir un formulario para que la gente se registre a un newsletter y pueda empezar a recibir novedades nuestras, ¿no? Pasamos a la siguiente que nos cuenta Majo. Este es un poquito más complejo. El logo nuevamente está en la parte superior izquierda. De alguna manera el logo siempre, también está bueno pensar esto, que siempre tiende a estar en este lugar o en el centro, ¿no? Como también eso, respetar un poco lo que de alguna manera ya han hecho otras páginas, porque es más fácil, es como uno está acostumbrado a eso. Bueno, navegación es de nuevo donde está el menú principal, que también en algunos casos a veces ponen un submenú en la parte izquierda, pero
por ahora se viene manteniendo el menú principal acá arriba. Podríamos tener esta parte de bienvenida, que como decíamos antes, en algunos casos ponen un rotador, que pasan imágenes, videos, lo que sea. Y aquí, y de la parte de emisión, o acá va la parte de visión. En esta parte se podrían poner fotos, videos, logros, testimonios, también se podrían poner los call to action. Yo creo, una de las cosas que siempre recomendamos es que apenas uno abre el sitio web, en esa primera pantalla aparezca todo lo que se quiere comunicar, ¿no? Lo que se quiere transmitir. Bien, eso entonces en cuanto a las estructuras. Esto va a ser, es una de las partes claves del diseño del sitio web. Pensar cómo va a ser, porque, como bien dice acá, nos va a estructurar el sitio. Pasamos ahora. Sí, acá hay un último ejemplo donde Uy, yo tengo un problema con la palabra ejemplo. Digo ejemplo la palabra ejemplo en una frase como 3 veces, ¿no? Pero bueno, vemos el ejemplo para variar. Y hay un detalle que yo podría decir, ok, mi pantalla lo que quiero es presentar una navegación, pero de entrada quiero mostrar los datos de contacto y un mapa donde se puede encontrar mi sede o diferentes sedes que tiene mi organización, ¿no? Esto, de nuevo, va a ir bien relacionado siempre a los objetivos que hayamos definido al principio. A partir de esos objetivos es que podemos decir, bueno, voy a poner esto y no voy a poner el otro, voy a hacer más énfasis en una cosa o en la otra, ¿no? Y ahora viene la parte que espanta a muchos, pero en realidad no es para tenerle miedo, que es la programación, ¿no? Y bueno, lo que puedo recomendarles es decir, si no son programadores, si no quieren ser programadores, el mundo no se acaba. Hay muchas formas en las que uno puede decir, ok, si yo necesito una mano con mi sitio, un gran ejemplo podría ser decir, bueno, recurro a la gente de Wingu, que la tienen bastante clara en esto, y decir, bueno, ¿cómo pueden trabajar en tecnología para tener un blog, para tener un sitio, para tener un sistema de administración de contactos, etcétera? O bien también decir, tengo un primo, tengo un amigo que trabaja en esto y que me puede dar una mano, como dicen los programadores, tirando líneas de código, ¿no? Tirando código. Y digo, además de eso, obviamente hay plataformas que son gratuitas donde casi todo está solucionado, ¿no? Pueden tener algún problemita, pero no tanto como para decir, voy a aprender código desde cero, ¿no? Porque es bastante complicado. Yo trabajo con programadores y todavía no termino de entender ciertas cosas, ¿no? Ahora, pasamos a otra parte que es el tema de las buenas prácticas, ¿no? Bueno, entonces ahí terminamos un poco con esto de pensar el sitio, que hablamos antes, las etapas, ¿no? De pensar la estructura y demás, y bueno, pasamos a buenas prácticas. Una cosa que recomendamos mucho, de lo que estuvimos hablando ya un poco, es esto de que la información que está ahí esté organizada para que no nos perdamos de nuevo en el laberinto y sea concisa, o sea, no podemos contar toda la historia. Bueno, o sea, el usuario lo más probable es que venga, busque una cosa, si la encuentra, se queda, y si no, se va. También va a depender mucho de, no es lo mismo, una ONG que trabaja temas de justicia, que tiene muchos papers y cosas escritas, que lo más probable es que venga un usuario y se descargue, a una ONG que trabaja con niños, que tal vez sí quiere que el chico se quede jugando en su plataforma. Tal cual. Y algo que es muy interesante, bueno, no sé si hay gente de México ahora entre la audiencia, yo soy mexicano, pero quizás todos conozcan que, en resumidas cuentas, algo que tenemos que evitar es cantinflear. Hay un personaje, un cómico mexicano, que se conocía como Cantinflas, y bueno, en resumidas cuentas, hablaba mucho, pero decía poco, ¿no? Entonces, si yo trabajo en algo, más vale que deje a un lado, digamos, el texto de más y me concentre en decir, ¿qué hace mi organización? ¿Por qué existe? ¿A quién ayuda? ¿Y cómo lo hace? ¿Por qué? Porque yo me pongo en los pies de una persona que, digamos, podría ser un potencial donador, que yo llego y digo, ok, quiero saber qué hacen, que me cuenten un poco de evidencia y listo. Obviamente tampoco es que esperaría no encontrar información, porque me puede salir la duda de decir, ¿esto en realidad será cierto o será algo que ya no existe? Eso se relaciona también con decir, si tengo un sitio, más vale que lo actualice cada cierto tiempo. Porque si yo entro a la página y veo que la última actualización fue en el 2005, lo más probable es que piense que no existe o que no es una organización muy activa y por lo tanto pueda generar ciertas dudas en mí.
Bien, pasamos ahora a otra buena práctica que es la información sobre cómo donar. Sobre todo para aquellas organizaciones que se sustentan de las donaciones de particulares y demás, es importante, bueno, que si quieren recibir donaciones, en su sitio web ofrezcan la posibilidad de hacerlo. En Wingu contamos con una herramienta que se llama donaronline.org, después dejamos el link debajo, que es eso, una plataforma para recibir donaciones online. Pasamos a... Ahí va. Hay un punto que justamente habíamos hablado hace un rato sobre la inspiración. Es decir, tengo que saber qué están haciendo otras organizaciones, porque es la forma de poder mejorar y decir, ok, o sea, uno puede pensar, bueno, voy a ver qué hace la organización del tipo que conocí en el ONG Day de Wingu. Pero hay cosas muy diferentes que podría ser, yo lo hago, por ejemplo, en el trabajo que hago, que digo, no es justamente relacionado con ONGs, pero decir, ok, si yo trabajo en una organización que se encarga de, a ver, qué sé yo, qué podría ser. Ya dije lo de reciclar, podría ser una organización que se encarga de trabajar con alimentos orgánicos, por ejemplo. Yo podría decir, perfecto, me meto a Google, que es una herramienta increíble, o podría ser Bing, podría ser Yahoo, lo que quieran, y decir, voy a escribir alimentos orgánicos en China, por ejemplo, y ver qué están haciendo en China, porque justamente las ideas más innovadoras o cosas que pueden cambiarnos bastante o ayudarnos, es decir, quiero saber qué se está haciendo en otro lugar o qué nos está haciendo y yo empezar a hacerlo, ¿no? Que creo que todos los que estamos acá tenemos una idea de ser agentes de cambio, de tener un impacto en la sociedad o en el lugar en el que vivimos, ¿no? Entonces eso es bien importante, inspirarse, inspirarse, inspirarse. Y ir de alguna manera anotando, como copiando estas cosas que nos gustan, para que primero uno diga, bueno, a mí me gusta esto, quiero trabajarlo de esta manera, y de ahí arrancar, ¿no? Como primero con el sueño que uno tiene, como el ideal, partir desde ahí. Después, bueno, que es hasta dónde llegamos, bueno, se ve. Bien, pasamos a otra buena práctica, que es esto de aquellos elementos, pensar aquellos elementos que identifican a nuestra organización. En algunos casos hay ONGs que tienen manuales de marca, o sea, que tienen colores definidos, como muchas veces una tipografía definida y demás. Bueno, en algunos casos pueden tenerlo, en otros no, a los que no lo tienen no hay problema, porque es algo de alguna manera que se va construyendo con el tiempo. Después les vamos a dejar algunos sitios donde pueden buscar colores y los complementos y demás, para que vayan pensando. Pero bueno, básicamente eso. Sí, que es como decir, bueno, más vale que todas las acciones que estamos generando puedan ser relacionadas sea con un nombre, con un color, como por ejemplo la Cruz Roja. Uno ve la Cruz Roja aquí en México, en Costa Rica, prácticamente en todos los lugares, y sabe que es la Cruz Roja, porque es una identidad que ya está muy marcada y definida, ¿no? Simplemente eso. Luego, en la siguiente diapositiva, ¿de qué trata esto de buscar opiniones de terceros? Particularmente los diseñadores, si hay alguno entre ustedes, lo podrá confirmar, somos muy celosos y muy orgullosos de las cosas que hacemos, como podría ser, digo, un escritor con una obra que hace, un músico con una canción que escribe. Pero bueno, hay que olvidarse un poco de la superestrella que tenemos dentro y decir, si estoy haciendo mi sitio, más vale que recurramos a gente que nos pueda dar una mano. Por ejemplo, sucedió después del día de la ONG que organizó Wingu hace unos meses, que mucha gente llegaba después de una charla que tuve oportunidad de dar y me decía, oye, luego te puedo pasar un link y me puedes dar tu opinión sobre esto. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? Siempre hay gente dispuesta a ayudarles. Entonces, es bueno tener esa retroalimentación, porque hay cosas que quizás nosotros estamos pasando por alto y que pueden ser clave para el objetivo que queremos lograr, ¿no? Entonces, es bien importante y digo, no le afecta a nadie. Tenemos que pensar que, digo, tarde o temprano es primero la organización y después nuestro ego, ¿no? Y mismo muchas veces gente que no es profesional, o sea, que no es diseñador o programador, sino esto, gente de la familia que diga, bueno, mira el sitio, a ver qué te parece, si yo te muestro esto, ¿qué crees que te estoy queriendo transmitir y demás? Como la verdad que es muy importante
mismo a veces la gente dice, no, pero yo creo que esta imagen no está tan bueno. Bueno, poder compartir y charlarlo y construir el sitio de alguna manera como comunitariamente. Bien. Otra buena práctica es ofrecer distintos medios de contacto. Esto es muy importante. Hoy, de alguna manera, la verdad es que nuestra ONG puede estar acá en Buenos Aires o en algún otro lugar de América Latina, pero es importante que esté en el mundo, o sea, que esté en las redes, que nos puedan contactar por distintas vías, ¿no? Tal cual, que es relacionado con lo que hablábamos al principio, decir, bueno, no es que los estamos invitando a abrir un perfil en todas las redes sociales existentes, pero sí decir, ok, pensemos que si, por ejemplo, solo tenemos una página en Facebook, por ahí estamos cerrándonos mucho esa audiencia, más allá de que la mayor parte de la gente utiliza Facebook, y decir, ok, pero ¿qué pasa con el tipo que no le interesa utilizar Facebook y no tiene otra forma de contactarme? Ok, por ahí lo que puedo hacer es poner un formulario, poner una dirección de mail, poner un Google Plus, poner un Twitter, pero digamos, tener una amplia variedad de formas de llegar a nosotros, ¿no? La siguiente diapositiva trata también algo de que ya hablamos, es el decir, tengo que actualizar mi sitio frecuentemente. Si me meto y fue actualizado en el 2005, lo más probable es que no me enganche mucho con lo que hace esta organización. Entonces, tanto por la vigencia como porque se vean los logros, o sea, me imagino que ustedes llegan, trabajan en el fin que tenga cada una de sus organizaciones, pero está bueno contarlo porque es como cuando uno dice, hace poco veía una publicidad, que no recuerdo de qué era, pero era como una cadena de buenas intenciones. Una persona hacía algo y parecía que había quedado como un tonto por la forma en que ayudó a una persona, pero después otra persona le ayudó a él, otra le ayudó a esta, y digamos, se hizo una gran cadena, que justamente creo que el Internet y el tener un sitio, un blog, una plataforma, les puede ayudar mucho de decir, ya no es difícil hacer que llegue un mensaje a lo lejos, ¿no? El ejemplo más clásico, digo, yo no viví en esa época, pero han visto las cadenas de que una mujer en Nicaragua dijo que pasó esto y sucedieron una serie de eventos inesperados, digamos, esos forwards que manda todo el mundo. Y hay algo muy loco que yo decía, uy, ¿quién se le habrá ocurrido hacer esto? Y hablando con mis padres, que son un poco más grandes, me decían que antes de que hubiera internet era común que te llegaran cartas físicas, que contaban esas mismas historias y tú las te tenías que reenviar por correo. O sea, imagínense cómo era eso, que ahora lo vemos y nos parece algo de la prehistoria, pero bueno, justamente todos estos cambios tecnológicos lo que nos permiten es poder llegar a mucho más gente, poder difundir un mensaje sin mucho esfuerzo y, digamos, llegar a contar más nuestra historia, ¿no? Sí, y también pensar que al estar en Internet y que todo de alguna manera es tan instantáneo, está cambiando todo el tiempo, si yo entro a un sitio que no tiene una actualización desde el 2011, lo más probable es que diga, no, esto es medio raro, no, acá no, es como la casa, ¿no? O sea, yo llego y veo que no circuló nadie, no hay cambios desde 2011, 2012, y digo, no, bueno, acá no hay nada, me voy. Así que es importante que al menos actualicen, pongan, no sé, noticias, fotos y demás, para hacer como mostrar que esa casa está más habitada. Bien. Tal cual. Y bueno, vamos a llegar ya estamos cerrando, ¿eh? Así que vayan relajándose porque ahora es la hora de atacar con preguntas. ¿Qué es el tema de la inspiración? Lo vuelvo a repetir, el hecho de decir, veamos todo lo que hay, si hay alguien que nos puede compartir algo, si hay alguien que está haciendo algo en otro lugar, en nuestra misma ciudad o nuestro vecino, siempre es bueno conocer, siempre nos va a servir, ¿no? Y van a ver cómo digamos, el ver otras cosas les va a servir mucho, ¿no? En la siguiente diapositiva es algo que van a tener disponible, obviamente. Tenemos una lista de recursos, por ejemplo, de sitios, o blogs, donde vienen ejemplos de sitios web de ONGs de todo el mundo, muy bien realizados. Ojo, no se preocupen si ven cosas que dicen, wow, ¿quién hizo esto? Lo programó Bill Gates, porque digo, hay cosas que son por ahí muy avanzadas, pero la idea es que vean otras cosas y a partir de eso abran la cabeza a nuevas ideas. Luego, por ejemplo, vienen links de métodos para recibir donaciones, como decía Majo, ahí está el link también de Donar Online. Luego, hay un tema de que dice uno, uy, no sé combinar colores. Ok, si se meten estos dos sitios, ahí pueden encontrar
formas de combinar colores para que su sitio se vea muy bien y de manera bien fácil. Son 3 clics, no más de eso. Iconos, si de repente necesito un iconito de una carita, de de variedad de cosas que puedan requerir, lo pueden tomar de Icon Finder. Y finalmente hay un banco de fotografías donde, digamos, yo quiero decir, bueno, no tengo una cámara, no tengo tiempo de tomar foto de una situación que quiero contar en mi sitio. Me puedo meter ese banco, registrarme, es gratuito y descargar fotografías que luego puedo utilizar en mi sitio. No solo en mi sitio, sino quizás en un folleto que quiero imprimir, una tarjeta, etcétera, ¿no? Ahora viene la parte interesante. Perdón. No, una cosita más antes de empezar con las preguntas. Que estos sitios donde pueden ver otros blogs, que como decía Dani, en muchos casos van a ser muy lindos y uno va a decir, wow, esto es impresionante, nunca voy a llegar a esto. Es importante que partan de ahí, o sea, que partan de los ideales, de lo mejor, porque bueno, si partimos de sitios de otras ONGs, que también tal vez es, bueno, yo podría llegar a esto, no, es importante que partamos del ideal. De ahí para trabajo, bien. Sí. ¿Arrancamos con las preguntas? Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Ok, vamos con la primera pregunta, es de Soledad Uruguay y nos pasó la siguiente pregunta que dice, ¿qué pasa con la accesibilidad? ¿Es importante para nuestra institución esto porque trabajamos con personas con discapacidad y los ciegos utilizan los lectores de pantalla? Ok, en este caso no estamos entrando tanto en detalle, pero hay, más desde el lado de la tecnología, muchas formas en las que podemos trabajar para hacer nuestro sitio más accesible. En ese caso sí te recomendaría leer más sobre el tema. Hay mucha reglamentación, más bien tecnológica, donde uno puede aprender cómo hacer que un lector, interprete correctamente nuestro sitio, pero, sí es un tema muy importante. Por ahí acá no es algo que entramos mucho en profundidad. Si luego tienes alguna pregunta, con gusto nos puedes escribir y ver cómo podemos asistirte al respecto, ¿no? Luego, viene una pregunta de María José que nos dice, ¿desde un blog se puede utilizar este tipo de estrategias de comunicación como mostraron en la página de MIFA? Y sí, prácticamente todo se puede realizar en Internet, depende qué tanto tiempo o recursos tengamos para hacerlo. Por ejemplo, yo digo, si quisiera hacer como el caso de MIFA, de tener un botón de donación, de hacerme voluntario, yo podría decir, listo, no quiero invertir mucho tiempo, recursos en la programación de una plataforma, pero podría empezar a usar donar online y poner un botón que me lleva ahí, y yo ya empezar a activar esa interacción o esa forma de sumarse de la gente. Sí, de hecho, por ejemplo, en el caso de donar online está el botón armado para que en Mercado Pago también, que uno toca ahí y ya automáticamente te manda el formulario de donación. Entonces esto es muy positivo porque al donante le llevan 5 minutos. O sea, encuentra dónde donar, ve el botón, toca y ya está. En 5 minutos está una donación. Entonces se convirtió rápido. Bien, tenemos otra pregunta de María Isabel que nos pregunta, ¿dónde encuentro plantillas de newsletters gratuitas o de bajo costo para no contratar a un programador? Sí, ahí hay, la mejor receta a mi gusto es meterse a Google y escribir, enviar newsletter gratis. O sea, ¿por qué? Porque hay tantas opciones que puede ser un poco difícil. Yo particularmente conozco un servicio que se llama MailChimp, como correo chimp, como de chimpancé.com, que si no me equivoco tiene planes gratuitos que podemos utilizar, si no vamos a enviar mails a millones de personas, nos permite enviar newsletters y son, bastante efectivos. Sí, y MailChimp está muy bueno porque tiene las plantillas que ofrece, que bueno, es gratuito para las ONGs, como contaba Dani, para cierta cantidad de envíos, ¿no? De envíos masivos. Bueno, tiene muchos colores, maneras diferentes, como estructuras. Así que bueno, miren MailChimp, es MailChimp.com. Bien, ¿qué otra? Ricardo, no. Cecilia dice, ¿donar online es personificable? ¿Se puede poner info de la fundación, el logo, montos determinados para eventos? Cecilia,
Donar online, bueno, funciona, es para ONGs, o sea, sí o sí tienes que estar en una asociación civil. Lo podés editar, el formulario de hecho es muy lindo, les propongo que entren a donaronline.org para ver que el formulario es muy lindo, y se puede poner el logo. El tema de los montos, o sea, es lo pueden cambiar, pero no es editable, no sé si en este caso, Sandra, no, como, a ver, un segundo, los montos determinados para eventos. Depende qué eventos, si ustedes ya tienen unos montos, fijo, bueno, tienen que entrar y probarlo, a ver si les funciona. Recuerdo que donar online es gratuito para todas las ONGs, así que bueno, ahí está. Ahora viene el tema de una pregunta de Sandra que dice, ¿cómo podemos hacer en forma técnica una web los que no somos técnicos? Ok, es una pregunta bastante amplia, pero yo lo que diría es, si no tengo el conocimiento técnico tan detallado, algo con lo que podría empezar es decir, voy a ir a una plataforma gratuita como Facebook, como Twitter, como puede ser Blogger, me voy a crear un blog, tienen bastantes plantillas o templates disponibles, donde yo puedo empezar a poner información de mi ONG. ¿Por qué digo esto? Porque si esperamos construir el gran sitio, la gran plataforma desde un inicio, puede ser más complicado y podemos estar demorados en tener esa presencia online que necesitamos, ¿no? Algo bien importante y que les puede servir para ejemplificar esto, si alguien alguna vez vio un capítulo de Los Simpson donde Homero tenía un hermano que tenía una fábrica de autos, y él va y dice, bueno, voy a construir un auto en la fábrica de mi hermano, y hace un auto que termina siendo cualquier cosa, porque digo, era agregar. Entonces, digamos, piensen que no tienen que ser Homero y decir, voy a hacer algo sencillo que tenga 4 ruedas y avance, y luego podemos ir pensando cómo sumarle cosas, ¿no? Bien, otra pregunta es de Isabel, que nos pregunta, ¿dónde hay hosting gratis sin propaganda? Bueno, nosotros recomendamos Neolo y el server, que son gratuitos para ONGs, así que los pueden contactar por internet. Bueno, y eso son todas las preguntas por ahora que podemos responder, ahí las dejo con Pauli. Y también acá están nuestros mails de contacto, quedan ahí majo@wunduweb.org y daniel@minamistudios.com. Así que cualquier duda o consulta que haya quedado ahí pendiente nos escriben, estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias. Lo hayan disfrutado y bueno, nos vemos en la próxima aventura, ¿no? Hola, bueno, listo, estamos cerrando, nos pasamos unos minutitos. Les agradecemos su presencia. Vamos a estar subiendo esta presentación en media horita a nuestro Facebook, Wingo Tecnología Sin Fines de Lucro. Y en 2 días les estamos mandando la presentación que vimos a sus mails y la grabación de este webinario. Así que bueno, gracias Majo y gracias Dani por tomarse el tiempo de preparar esta presentación y venir acá. Y bueno, ojalá que lo hayan disfrutado y gracias a toda la gente que vino del resto de Latinoamérica. La verdad es que nos encanta que les gusten las capacitaciones que armamos para ustedes.